tutorial anterior hemos aprendido cómo implementar el método de edición finalizada pues para recoger el teclado virtual que aparece cuando el usuario hace clic sobre uno de los campos de texto. En esta segunda parte del video tutorial de codificación nos vamos a centrar en implementar lo que sería el método cambia stepper, ¿vale? Vamos a copiarlo del archivo .h y vamos a colocarlo en el archivo de implementación para comenzar a implementarlo. Bien, básicamente, por recordar, el cambia UI stepper es un método que va a ser llamado cuando el usuario haga clic sobre cualquiera de los botones del stepper, el más o el menos, y el efecto que tenemos que producir es que se muestre en esta zona de aquí el siguiente o el anterior coche, ¿vale? Es muy sencillo. Vamos a comenzar su implementación y para ello vamos a tener que hacer dos cosas. En primer lugar, saber exactamente cuántos valores puede recorrer el UI stepper, ¿vale? Y a continuación actualizar la información del explorador. Para ello nos vamos a ayudar de un método que vamos a definir a continuación, que va a ser el encargado de llevar a cabo la actualización del explorador. Este método, veremos que lo que va a recibir como parámetro es el ítem que hay que mostrar, y a partir de ahí extraerá la información necesaria para hacer. Bien, en este método vamos a tener que hacer dos cosas. En primer lugar, vamos a tener que saber cuál es el valor actual del UI stepper, es decir, al cual ha llegado una vez que el usuario ha hecho clic en el botón más o en el botón menos. Y en segundo lugar, una vez conocido ese valor, pues lo que deberemos actualizar será la información del coche correspondiente en la interfaz. Esto se realiza de manera sencilla en dos líneas de código porque vamos a definir un método extra que nos va a servir para realizar la segunda operación que queremos hacer. La segunda operación que hemos dicho que es actualizar la información del explorador. Por tanto, esto lo haríamos muy sencillo, declarando una variable item a la cual le vamos a asignar el valor actual, ¿vale?, del UI stepper, es decir, el valor correspondiente al UI stepper en el que estamos y a partir del cual extraeremos o sacaremos la información necesaria que hay que mostrar. Bien, en segundo lugar, lo que haremos será llamar a este método que vamos a implementar a continuación de manera muy sencilla. Este es el método que vamos a implementar ahora, actualizar explorador, que recibe como parámetro de entrada el valor que queremos mostrar, es decir, recibe como parámetro de entrada el número de automóvil dentro del concesionario que queremos mostrar. Bien, pues vamos a llevar a cabo la implementación de este método. Es muy sencillo. Actualizar explorador, que recibe como parámetro de entrada un entero que vamos a denominar postlista. Muy bien, en este método, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en este método lo primero que vamos a hacer va a ser recoger el parámetro de entrada, postlista, en una variable local que hemos definido dentro del método que hemos llamado item. A continuación lo que vamos a hacer va a ser utilizar, dado que la posición en la que se encuentra el UI stepper se corresponde de manera directa con la posición dentro de nuestra lista de coches, dentro de nuestro concesionario, lo que vamos a hacer va a ser obtener el coche que se encuentra en esa posición. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Vamos a definir una variable c de tipo coche que va a recibir el resultado de invocar la función obtener coche. ¿Os acordáis de esta función? Esta función recibía una lista de coches, que en nuestro caso es el concesionario, ¿vale?, que hemos definido aquí arriba, ¿vale?, como una variable dentro del controlador, y a continuación le suministramos la posición de ese concesionario, es decir, de esa lista a la que queremos acceder. En este caso esa posición viene dada por el valor item que hemos recibido del método cambia stepper, ¿vale? Lo veis, es muy sencillo, ¿no? El método cambia stepper se dispara cuando el usuario hace clic en el más o en el menos. A partir de ahí obtenemos cuál es el valor del stepper en ese momento, es decir, el índice dentro de la secuencia de valores posibles del UI stepper en el que estamos, y utilizamos ese valor como índice, ¿vale?, para acceder a mi concesionario, a mi lista de coches y extraer el coche correspondiente.
Bien, una vez hecho esto, ya lo único que nos queda es acceder a las distintas etiquetas dinámicas que hemos definido en la interfaz e ir colocando en cada una de ellas el valor correspondiente. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser acceder, pues, por ejemplo, a modelo label .text, ¿vale? A esa propiedad, y la vamos a actualizar ¿con qué? Pues con el valor de modelo correspondiente al coche que acabamos de extraer. En este caso, y dado que el modelo del coche lo teníamos codificado como una cadena de caracteres al estilo C estándar, y lo que recibe nuestra propiedad text es un objeto NSString, vamos a tener que transformar esa cadena estándar en un objeto NSString. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Lo que vamos a tener que hacer va a ser construir un objeto NSString utilizando uno de sus posibles constructores. Un posible constructor es el constructor string with cstring, ¿vale? Este constructor recibe como parámetro una cadena de caracteres al estilo C estándar y lo transforma en un objeto NSString. Muy bien, pues vamos a ello. NSString string with C format, with C string, perdón. ¿Vale? Y a continuación lo que hacemos es especificar de dónde sacamos la cadena de caracteres al estilo C estándar, y también se nos especifica o necesitamos indicar una codificación. La codificación que vamos a pasar nosotros va a ser una codificación NSUTF8 string encoding, ¿vale? Esto simplemente lo que le está indicando al constructor string with cstring es básicamente la codificación original de nuestra cadena C estándar, ¿vale? Pues para que pueda realizar el cambio o la conversión al objeto NSString de manera correcta. Pues bien, ya tendríamos nuestra etiqueta modelo label con el modelo de nuestro coche. Para los kilómetros hacemos lo mismo, kilómetros label.text. Pues tenemos que traducir el campo kilómetros a una cadena, a un objeto NSString, y para ello vamos a utilizar en este caso el constructor string with format. NSString string with format, ¿vale? Y este constructor lo que recibe es una cadena de caracteres donde le pasamos un especificador de formato, en este caso indicándole que lo que va a recibir va a ser un número en coma flotante y que queremos que lo trate teniendo en cuenta solamente sus dos cifras decimales, y a continuación el campo del cual extraemos la información. Bien, ya solamente nos quedaría un último campo de texto, que es precio label, que se procesa de igual forma. NSString string with format, y en este caso la cadena que le vamos a pasar pues va a indicar que el formato que queremos es un formato entero, ¿vale? Y el campo de donde lo sacamos es el campo precio. Muy bien, pues ya tendríamos nuestro método actualizar explorador completamente implementado. Simplemente por repasar, cuando pinchamos en alguno de los botones del UI Stepper se dispara este método. A partir de la ejecución de este método lo que hacemos es acceder al valor que actualmente tiene seleccionado el UI Stepper, y este valor lo utilizamos pues para pivotar dentro de la lista de nuestro concesionario y obtener el coche correspondiente. Una vez que ya tenemos la información, lo que hacemos es acceder a cada uno de los campos del coche correspondiente, pero como en la interfaz la propiedad texto lo que admite son objetos NSString, pues no nos vale directamente con hacer una asignación directa, sino que tenemos que convertir tanto la cadena de caracteres al estilo C como los valores float y enteros de los kilómetros y el precio respectivamente a una cadena de este tipo, a un objeto de este tipo, y eso es lo que hacemos en estas tres líneas de aquí. Muy bien, pues en el siguiente vídeo tutorial abordaremos
el último método que nos queda, que es el método que se va a disparar cada vez que hagamos clic en el botón de insertar un vehículo. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo.